Quiero dar las gracias al Señor porque Él ha sido bueno. Amén. Gracias a todos los que estuvieron aquí el día jueves con el pastor Luis Carruega. Él se fue muy contento. Mire, nosotros no nos damos cuenta, pero nos visitó uno de los pastores de la iglesia que actualmente en Argentina está provocando el mayor avivamiento, yo me atrevería a decir, de la historia. Mire lo que le estoy diciendo. El año pasado ganaron 15,000 personas, hermano. 15,000 personas. Ellos están congregando cada domingo 25,000 personas. Mire. El Chaco, la provincia del Chaco en Argentina, era la más pobre, con los mayores índices de criminalidad, de muerte infantil, la más pobre. Y sabe, cuando hay un avivamiento en la ciudad, podemos ver que el poder del evangelio no es solamente para salvar vidas, sino que tiene el poder de transformar una ciudad completa. Ese es el evangelio de Jesucristo. Entonces nosotros debemos de creer que si Dios lo hizo con ellos, lo puede hacer con nosotros también. Amén. Me contaba el pastor Luis que él conoció al Señor por ahí por el año 99, me parece. Y él hace 15 años que está trabajando ya en el equipo de pastores del apóstol Jorge Ledesma. Cuando él llegó a la congregación, ellos eran 300 personas. 300 personas. Entonces él ha sido un testigo directo de cómo el Señor ha provocado en la gente un cambio y un avivamiento. Y sabe, él nos decía, cuando salimos con él, nos decía, la clave es la oración. La clave es la oración. Y quiero anunciarles que muy pronto vamos a establecer un ministerio de oración e intercesión en la iglesia. Así que quiero que se prepare, amén, porque los vamos a comenzar a contactar para que usted pueda involucrarse. Y algo que me llamó la atención, el pastor dijo, mire, yo estoy a cargo de la intercesión. Los que estuvieron acá saben de lo que estoy hablando. Y él dijo, yo nunca me sentí llamado a la intercesión. Nunca recibí que ese era como mi ministerio. Entonces él dice, entendí de que la intercesión es un llamado para todo creyente. Porque un creyente que no intercede es un creyente derrotado. ¿Me está entendiendo? Entonces la vida del Hijo de Dios se tiene que establecer sobre el fundamento de la oración y de la palabra. Cuando usted tiene un fundamento de la oración y de la palabra, su vida va a ser transformada, nunca será la misma. ¿Por qué? Porque usted tiene un fluir de lo que Dios está hablando, y usted lo está recibiendo y luego lo pone en práctica. Entonces el evangelio pasa de ser meramente una religión confesional a lo que usted está viviendo en el día a día. ¿Me entiende? Entonces eso hace toda la diferencia. Hace la diferencia en nuestra vida familiar, en nuestra vida en el trabajo, en nuestra vida estudiantil, en nuestra vida con nuestro esposo, nuestra esposa. Cuando usted tiene una vida fundamentada en la oración y en la palabra, escuche lo que le voy a decir. Mire, cuando usted tiene una vida fundamentada en la oración y la palabra, escuche, usted ni pastor necesita. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque dice el apóstol Juan que la unción habita en nosotros y la unción nos enseña todas las cosas, dice el apóstol Juan, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción misma les va a enseñar. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿por qué necesitamos pastores? Por la falta de unción en nosotros. Porque si tuviéramos la unción correcta, usted sabría cómo conducir su vida sin el consejo de nadie, sin que nadie le predique, sin que nadie le ministre. Pero como Dios sabe cómo somos nosotros, nos pone pastores, nos pone profetas, nos pone apóstoles para ayudarnos a crecer en el Señor. Amén. Pero dice la palabra, ¿hasta cuándo es esto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces cuando llegamos a ese nivel, usted ya no necesita ni que le prediquen, ni que le ministren, ni que le sanen, ni que le liberen. El punto es que a ese nivel vamos a llegar cuando estemos allá arriba nomás. Pero, como dijo el apóstol Pablo, prosigo para ver si alcanzo
el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Así que para allá vamos. ¿Me creyó o no me creyó? Para allá vamos, le dije. Amén. Así que si el año pasado no nos resultó muy bien invasión, este año sí que nos va a resultar. Y el próximo mayor, y el próximo mayor. Mire, el otro día, el jueves, estuvimos con David acompañando al pastor Carruega en una iglesia en Puente Alto. Esa iglesia actualmente ya está casi llegando a las 2,000 personas y han hecho invasión 2 veces. El año pasado hicieron invasión y ¿sabe cuántas personas ganaron? 500 personas ganaron en invasión. Mire, entonces nosotros tenemos que mirar con ojos de fe que si Dios lo hizo con otros, lo hará con nosotros. Amén. Ahora usted dirá, pero pastor, ¿qué usted quiere hacerse un nombre? ¿Qué es lo que a usted le interesa? ¿Por qué quiere tener tanta gente? Escuche, porque lo que hay en el corazón de Dios son las almas. ¿Me entiende? Entonces, a la hora que Dios vea que eso va a provocar orgullo en mí, que mejor no lo haga, ni en ninguno de nosotros. Porque escuche, usted está aquí, ustedes son las primicias de esta iglesia, de esta congregación. Las primicias son los primeros frutos. Entonces, si Dios nos va a dar un crecimiento grande, ¿quién va a ayudarnos a dirigir esto? Es usted. Y no tengo más gente, es usted. Usted va a ser formado para ser un líder. Usted va a ser equipado para influenciar en otras personas. Usted va a ser equipado para sanar a otros, para liberar a otros. Eso tiene que encender la llama del propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, cada uno de los que está aquí en ese día y que entiende que esta es su casa, usted debe poner eso en su mente. Usted tiene que ser formado para predicar a otros y para liderar a otros. Desde el primer niño más pequeño hasta la persona más anciana de esta casa, tenemos que tener esa mentalidad. Amén. Muy bien. Levítico capítulo 6, verso 8 en adelante. Tengo una palabra que se llama reedifica tu altar. Y me gusta cuando el Señor me confirma las cosas con la alabanza. Usted va a entender por qué. Los músicos cantaron fuego que viene del cielo. Después hablaba de que nosotros somos un sacrificio y la palabra tiene que ver con eso. Así que esté expectante para lo que Dios le quiere entregar. Amén. Levítico capítulo 6, verso 8 en adelante. Dice así la escritura: habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. Diga conmigo, ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Verso 11. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Verso 12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Diga conmigo, no se apagará. Sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Diga conmigo, ley del holocausto. Dígalo otra vez, ley del holocausto. Holocausto viene de una palabra que en el original significa completamente quemado. Era un sacrificio religioso en que se quemaba la víctima completamente. Es decir, se agarraba el animal, si se tenía que cortar en pedazos, se cortaba en pedazos, pero se quemaba completamente en el altar. ¿Hasta cuándo? Hasta que fuera reducido a cenizas. Eso es un holocausto. No es cualquier tipo de sacrificio, ¿me
¿Me está siguiendo? Sino que se quema el animal en forma completa. Ahora escuche. El holocausto era un sacrificio continuo, no terminaba. El fuego del altar debía estar siempre encendido. Dice acá, el holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Arderá en él. Entonces era un sacrificio continuo. Amén. Ahora, ¿hasta dónde? Hasta que la carne del animal era completamente quemada, hasta quedar solo las cenizas. Ahora, ¿qué son las cenizas? Las cenizas son un polvo mineral de color gris claro que queda como resultado de una combustión completa. Cuando yo estaba en la universidad, en laboratorio de química inorgánica, nos hacían tomar distintas materiales orgánicos, o sea que se pueden quemar. Y se ponía sobre un cosito así era como una copita, como de aluminio, creo yo. Y abajo se ponía un mechero. Entonces uno ponía ahí el material orgánico y teníamos que quemarlo. Y todo material orgánico que se quema es reducido a cenizas, siempre. Y las cenizas son minerales, Entonces eso yo me acuerdo de la palabra cuando dice que la obra de nosotros va a ser probada y va a ser quemada, va a pasar por fuego, y entonces va a quedar algo. ¿Qué es ese algo? Las cenizas. Ahora, cuando usted pone en el altar, por ejemplo, oro, plata, piedras preciosas, esas cosas, no les pasa nada, porque no hay material orgánico en ellos, no hay carne en ellos. ¿Me está entendiendo? En cambio, cuando se pone un material orgánico que tiene carne, lo que ocurre es que se quema completamente. No es que se quema un poquito, no es que queda una cosa negra, no, se quema por completo hasta que queda ese polvo blanco que son las cenizas. Ahora escuche, cuando viene la prueba sobre tu vida, la finalidad de esta es quemar todo lo que es de la carne para que quede solo lo que es del espíritu. Entonces, por eso que el apóstol dice, no se sorprendan del fuego de prueba que ha venido sobre ustedes. No se sorprendan. ¿Por qué? Porque el fuego viene para quemar, para reducirlo todo a cenizas. Muy bien. Juan 6:63. Mire lo que dice. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces la carne no sirve. Diga conmigo, la carne no sirve. Se quema. Muy bien. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esa es la justificación que tenemos cuando caemos en pecado, ¿cierto? Uy, pastor, caí en pecado. ¿Qué te pasó? No, la carne es débil. Mire lo que dice la escritura. Velad y orad para que no entréis en tentación. Escucha. Tú eres tentado cuando tú eres un hombre o una mujer que no ora y no vela. Porque cuando tú aprendes a velar y a orar, ni siquiera entras en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Escuche, la tentación es un lugar al cual usted accede cuando usted camina en la carne. ¿Me está siguiendo? Para eso usted tiene que velar y orar. Entonces, cuando su vida es consistente en la oración, usted ni siquiera entra ahí, porque Dios le guarda de tal manera que ya no te llama la atención. Escuche, toda tentación es un demonio hablando. Cada vez que tú te sientas tentado por algo, significa que un espíritu diabólico te está induciendo a algo. ¿Me está escuchando? Y usted lo tiene que reprender. Ahora, si usted vive en constante oración, velando y orando todos los días,
el diablo no se le puede acercar. Hay un escudo alrededor suyo que lo está cubriendo. ¿Me está siguiendo? Entonces, usted cae en pecado cuando usted elige caer en pecado. Continúo. Romanos 8:13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Entonces, si usted vive conforme a la carne, ¿qué es la carne? Es esa baja naturaleza que continúa viviendo en nosotros, que es la que te dice, pon esa película porno un ratito, si total, ¿qué importa? O miéntelo a tu esposo o a tu esposa, si total, ¿qué más da? O tómate el último copete, si total, el pastor no te está mirando. O fúmate el último pito, si total, ¿qué te puede hacer? ¿Me sigue? Eso es vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. En el cuerpo es donde está la carne. Es el cuerpo el que te pide hacer cosas que no agradan a Dios. Pero si tú aprendes a vivir en el Espíritu, por el Espíritu, y mire que acá la traducción correcta no es espíritu con mayúscula, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando de tu espíritu, el espíritu que habita en ti, tu espíritu humano. Cuando tú te preocupas de cultivar tu espíritu, la carne ya no te atrae. ¿Me sigue? ¿Por qué? Porque estás alimentando el espíritu. Como ya le he dicho otras veces, esto es como que hay dos perros viviendo en uno. Un perro bueno, un perro malo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Mata de hambre al perro malo. Punto. O sea, como dicen por ahí, la culpa no la tiene el chancho, sino el que le da a él afrecho. No le des afrecho al chancho cochino que hay en ti. Alimenta tu espíritu, no la carne. Entonces la mayor lucha del creyente, escuche, es con la carne, esa baja naturaleza que permanece en nosotros, que tiene que ser crucificada cada día. Diga conmigo, cada día. ¿Se acuerda que el domingo pasado hablamos del viejo hombre y de la carne? El viejo hombre es crucificado, ejecutado por Jesús. Murió una vez, punto, listo. El viejo hombre fue crucificado. Pero el apóstol Pablo dice que nosotros somos los que crucificamos la carne cada día. ¿Me está siguiendo? Entonces su viejo hombre ya está crucificado, listo, punto, se fue. ¿Para qué? Para desactivar la carne. El punto es que si tú continúas alimentando tu carne, tu espíritu va a menguar y tu carne y las obras de la carne asociadas a la carne son las que van a florecer. Dice el libro de Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne, que son fornicación, adulterio, inmundicia, pasiones desordenadas y todo lo demás. ¿Me sigue? Entonces usted elige qué camino usted sigue. Escuche, entonces dijimos que la carne es crucificada por nosotros todos los días. Diga conmigo, yo voy a crucificar mi carne todos los días. ¿Qué tiene que ver esto con el mensaje? Recuerde que el holocausto era un sacrificio continuo. No se hacía una vez, se hacía todos los días. Eso tiene que ver con la carne. Entonces, escuche, por eso que el holocausto era continuo. Tenía que quemarse completamente todos los días, mañana y tarde. El sacrificio tenía que ser continuo. Por eso el holocausto continuo de corderos representa la quema diaria de nuestra carne. Tenemos que ofrecer nuestra carne todos los días en sacrificio vivo. Levítico 6:12, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él. O sea, la responsabilidad de que el fuego no se apagara no era de Dios, era del sacerdote. Lo está leyendo acá. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él. O sea,
Si el fuego de Dios está apagado en ti, no es culpa de Dios, es culpa tuya. ¿Por qué? Dejaste de poner leña en el altar. ¿Estás siguiendo? Es responsabilidad del sacerdote. El sacerdote pondrá en el leña cada mañana. Entonces el sacerdote debía hacer dos cosas. Número uno, poner la leña en el altar cada mañana. Y dos, acomodar el holocausto sobre el altar. O sea, tú tienes que acomodar el holocausto. Dios no lo va a hacer por ti. ¿Me está entendiendo? Quiere decir que tú tienes que tomar decisiones diarias cada día que te lleven a hacer un sacrificio para el Señor. Tú eres el sacerdote, tú debes poner la leña, tú tienes que acomodar el holocausto. El holocausto es el sacrificio de tu carne, ya lo dijimos, que se quema completa. La leña es lo que te mantiene encendido. ¿Qué es leña? La leña es la alabanza, la adoración, la intercesión, las ofrendas, la oración, los ayunos, etcétera. La leña la pones tú, no la pongo yo. ¿Usted entiende eso? Muchos de nosotros el domingo recibimos el fuego que se imparte, pero no lo mantenemos encendido porque no le ponemos leña. Nunca acomodamos holocausto. Por eso es que está seco y cada domingo vienes a recibir el fuego, pero por ahí por el martes, miércoles ya se te apagó. ¿Me está entendiendo? A mí me da risa. Y el otro día, ayer me parece, lo comentábamos con alguien, decíamos: ¿por qué la gente en la iglesia le cuesta tanto cambiar? Si el domingo todos se van así como ¡ah! Y Dios los transformó y lloraron, se derramaron en el altar, y por ahí por el miércoles ya están guateando de nuevo. Recibimos fuego, pero no lo mantenemos encendido en el altar. Y el mantenerlo encendido es responsabilidad del sacerdote. Diga conmigo: yo soy un sacerdote del Dios Altísimo. Usted es el sacerdote, no yo. ¿Me sigue? Yo no soy el sacerdote. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote? El sacerdote era un mediador entre Dios y el hombre. Pero la palabra de Dios dice que ahora hay solo un mediador entre Dios y el hombre: Jesucristo hombre. Y todos nosotros, el pueblo de Dios, somos sacerdocio santo, nación santa, sacerdocio apartado para el Señor. Entonces el sacerdote ahora no es que se cambió el sacerdote y ahora el pastor está en el lugar. No. El sacerdocio es de cada creyente. Por lo tanto, la responsabilidad de mantener el fuego encendido es de cada sacerdote, es de cada creyente. Éxodo capítulo 29, 38 en adelante. Mire lo que dice el título: las ofrendas. ¿Qué dice? ¿Mensuales? ¿Anuales? ¿Ah? ¿Semanales? ¿Trimestrales? No, ¿cómo dice? Ofrendas diarias. Dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar. Escucha: 2 corderos de un año cada día, a veces, o cuando se te frunza. No, ¿qué dice? ¿Qué dice, iglesia? 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Escuche: además, con cada cordero una 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Escuche: y para la libación la 4ª parte de un hin de vino. Escuche, la efa y los hines son medidas, ya, no se me confunda con eso. Versículo 41 dice: y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Verso 42: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Escuche: allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes.
Escuche, y habitaré, diga conmigo, habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Mire lo que hace el holocausto, ofrenda continua. ¿Qué es lo que hace? Te santifica. ¿Está acá? El lugar será santificado con mi gloria. Santificaré el tabernáculo de reunión, el altar. Santificaré a Aarón, sus hijos, para que sean mis sacerdotes, y habitaré. O sea, el resultado de un sacrificio continuo es que tu casa es santificada. ¿Qué significa santificar? Significa apartado para Dios. Entonces, cuando tú tienes un altar de adoración en tu casa, cuando tú ofreces continuamente sacrificio al Señor y le pones leña al altar, tu casa es guardada. Sigue. Dice, y habitaré. O sea, no solamente Dios guarda tu casa, sino que Él se viene a vivir ahí. Si uno pregunta, ¿dónde está Dios? No, Dios está en el cielo. Usted puede cambiar eso. Cuando le pregunten, ¿dónde está Dios? Dios está en mi casa. ¿Cómo está en tu casa? Sí, porque yo le hago un altar diario. Y Él santifica mi casa, se viene a vivir ahí, me santifica a mí, santifica a mis hijos, nos guarda, y Él mora en ese lugar y se da a conocer en mi casa. ¿Está siguiendo? ¿Se da cuenta la importancia del altar? Entonces, ¿qué se ofrecía para la ofrenda continua? 2 corderos, uno en la mañana y el otro en la tarde, en forma cíclica. O sea, era algo que no terminaba. ¿Se acuerda que el holocausto era un sacrificio continuo? ¿Qué más se ofrecía? Harina amasada con aceite. Escuche, la harina representa el pan, y el pan es el cuerpo. Jesús, cuando partió el pan, dijo: este es mi cuerpo. El aceite que se ofrecía representa la unción. La unción es la manifestación del poder de Dios sobre nuestra vida. Entonces tenemos 2 corderos, harina amasada con aceite, que significa que estamos ungidos, vino en libación. ¿Qué es una libación? Escuche, la libación era derramar vino sobre la tierra. El vino representa la sangre. El que sea derramado significa que hay una entrega total y sin reserva de la vida completa de la persona que lo derrama, porque la palabra dice que la vida de la carne en la sangre está. Escuche, entonces el holocausto con sus ofrendas asociadas nos muestra que el verdadero sacrificio debe de ser continuo. En el holocausto presentamos nuestro cuerpo, nuestra carne, como sacrificio para ser ungidos. Ahí derramamos nuestra vida delante de Dios y la unción viene para empoderarte. Debe ocurrir una entrega sin reservas. Entonces, escuche, el resultado del holocausto era lo siguiente: un encuentro real con Dios. Entonces, escuche, usted no puede esperar tener un encuentro real con Dios en el templo, porque, ¿cómo se lo digo? Porque esto no es un altar, es una casa. ¿Me está entendiendo? El altar está en tu casa, no en la mía. Mi altar está en mi casa. Pregunta: ¿tienes un altar en tu casa? ¿Me sigue? Entonces, si tú no estás siendo bendecido, no es culpa ni del pastor, ni de tu esposa, ni del trabajo, ni de nada. Es porque no estás teniendo un altar. No sé si usted me está agarrando esto o no. Entonces, la bendición de cada familia, de cada hijo de Dios, es dependiente del altar y del sacrificio que cada uno presente delante del Señor. Entonces, no me digas que estás en problemas porque Dios así lo quiso. Porque dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta.
Y que Él quiere que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero eso depende del altar que tú tengas. Porque en el altar es donde tú te encuentras con Él. ¿Me sigue? No te estás encontrando ahí con el pastor. Escucha, el altar no es cuando te pones a escuchar prédicas en tu casa por internet. El altar no es cuando te pones a escuchar alabanzas. No es, eso no es el altar. El altar es cuando, y el sacrificio es cuando tú te presentas delante del Señor. Tú presentas tu carne, presentas tu vida, presentas tus problemas, presentas tus emociones. Tú te presentas delante de Él y tú eres el sacrificio vivo que se presenta continuamente y que es quemado hasta cenizas en ese altar. Tú eres el sacrificio. Por lo tanto, tu nivel de bendición y de victoria está asociada directamente con el altar que tú tengas. Entonces, ¿estás pasando problemas? ¿Estás pasando enfermedad? Edifica un altar. ¿Estás en crisis? ¿Estás en depresión? Escucha, edifica un altar. No puedes dejar tus adicciones, edifica un altar. No puedes dejar la pornografía, edifica un altar. No puedes dejar el adulterio, edifica un altar. No puedes dejar la fornicación, edifica un altar. No puedes dejar de mentir, edifica un altar. No puedes dejar de engañar, edifica un altar. Sacrificio vivo continuo y ahí Dios se te va a revelar a ti. Escuche, cada hijo de Dios necesita tener un encuentro con Dios y no será a través de alguien, es el mismo. Cuando Dios llamó a Moisés, Dios se le apareció a Moisés. Escuche, ¿dónde? En la zarza ardiendo. ¿Me estás siguiendo? Entonces, cuando tú edificas un altar que arde para Dios todos los días, no hay manera de que tú no sepas cuál es la voluntad de Dios para tu vida. No hay manera de que la situación, el problema, la crisis que está pasando no se termine resolviendo. No hay manera. Porque donde Dios está y donde el reino de Dios está, no hay forma que las cosas salgan mal. Ahora, ¿qué es lo que tú vas a elegir? Si ese es el punto del meollo, ¿qué es lo que tú vas a escoger? Porque cada uno va a obtener lo que merece tener. Listo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios no es injusto. Entonces, si Dios no es injusto, ¿por qué a uno les da y a otros no les da? ¿Por qué a uno se le cierra la puerta en la cara y a otros se le abren de par en par? ¿Por qué? ¿Es injusto Dios? No es injusto. El problema es que no hay un altar que te está abriendo camino. No estoy enojado ya. Mira con cara asustado, no estoy enojado. Predico así, ya. Verso 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Escucha, el altar es el lugar donde el hombre y Dios se juntan. ¿Me escuchó? El altar es el lugar donde Dios y el hombre se juntan. Mire, en el mundo espiritual todo es un lugar. La oración es un lugar, la tentación es un lugar, el altar es un lugar. ¿Por qué? Porque el lugar indica estacionamiento. El altar involucra que tú te estableces ahí y no te paras de ahí y edificas altar. El altar no lo edificas cuando vas manejando en el auto porque vas pendiente de muchas cosas. Así que el altar no lo edificas mientras vas caminando por la calle. No, tú tienes que ir a tu lugar secreto, dice Jesús. Cuando vayas a hablar con tu padre, abre la puerta, métete a tu dormitorio, cierra la puerta, apágate el celular y métete en tu lugar secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces la recompensa es algo que se ve, que otros pueden evaluar en mí
Cuando yo tengo un buen privado con Dios. Ahora escucha, en el privado es donde se ve tu carácter. ¿Quieres saber cómo es tu carácter? Tu carácter es lo que tú eres cuando nadie te ve. ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Ah? Cuando no estás en la iglesia levantando las manos, cuando no estás con los ojos cerrados. ¿Ah? ¿Quién tú eres? No se sienta condenado, si no estoy aquí para acusarles. Estamos todos en la misma, hermanos. El punto es que reflexionemos, nos arrepintamos y podamos edificar un altar para Dios. ¿Amén? Entonces el altar es el lugar donde Dios te habla. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló? Cuando no hay altar, no hay un lugar donde Dios te pueda hablar, punto. ¿Quieres que Dios te hable? Edifica un altar. Pastor, es que a mí Dios no me habla. Es que no tienes un altar. ¿Quieres escuchar su voz? Edifica un altar. ¿Sabe? Dios continuamente está hablando a sus hijos. Lo que pasa es que tenemos los oídos espirituales tapados con tanta basura. Y tenemos tanta basura delante de nuestros ojos que no podemos ver ni oír lo que Dios está haciendo. Y te mantienes dando vueltas en el desierto sin hallar nunca la libertad. ¿Hasta cuándo? Hasta que te saquen la basura de los oídos, hasta que te saquen la basura de los ojos y digas: Señor, aquí estoy, me ofrezco en tu altar. Porque el altar es el lugar donde Dios y el hombre se juntan, y Dios se junta con el hombre para hablarle. ¿Tienes preguntas que no has podido contestar? Edifica un altar. No esperes una palabra profética. Hay gente que espera, que cree que Dios le habla solamente a través de una palabra profética. No es así, amados. ¿Por qué tu padre va a tener que usar todo el tiempo intermediarios para hablarte a ti si tú eres su hijo? ¿Me está entendiendo? Si yo tengo un papá y tengo una relación cercana con él, él me dice las cosas, me manda el WhatsApp, me llama por teléfono, me junto a hablar con él. No me manda recados con la gente. ¿Por qué estás esperando que Dios te mande recados con alguien? ¿Me sigue? Que mi papá me pueda mandar un recado con alguien, por supuesto que lo puede hacer, pero no es la forma habitual en la cual él se comunica conmigo. ¿Me sigue? Entonces tienes que edificar un altar de manera que puedas escuchar la voz de Dios claramente y no por intermedio de otros. Y que por intermedio de otros lo que sea que recibas sea una confirmación. Porque a veces hay palabras proféticas que no dan para nada en el clavo y más te dejan confundido que afirmado. Porque el mensajero a lo mejor escuchó mal, punto. Pero cuando es una palabra acertada, escucha, viene para confirmar solamente lo que Dios ya te habló a tu corazón. ¿Me estás siguiendo? Verso 43: allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Entonces, si en tu casa no hay un altar, tu casa no puede ser santificada con la gloria de Dios. Todo lugar en el que edificas un altar, la presencia de Dios viene a morar allí. El altar santifica a la casa, santifica a los sacerdotes, es decir, a ti. Y el altar provoca a Dios a mudarse a tu casa para que conozcas a Dios. Esto es, que Dios demuestre su poder a favor tuyo. En otras palabras, te comienza a ir bien en lo que haces, en lo que emprendes, en tu salud, en tu vida familiar, en tu trabajo. Ahora quiero mostrarle algo que ocurrió en los tiempos de Elías. Primera de Reyes 18:30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. ¿Cómo estaba el altar? Arruinado. Esto es una porción extensa de las escrituras, así que les voy a contar un poco, por si usted no sabe el contexto. Dice la Biblia que había un rey malvado en Israel, se llamaba Acab, y su mujer se llamaba Jezabel. Era una bruja terrible.
No como la que usted tiene en su casa, una bruja de verdad, ¿ya? Pero es que están tan serio y con cara de aburrido que tengo que decir alguna lecera para que usted suba. Gloria a Dios por las brujas de nuestra casa. Amén. Bueno, pues pastor con revelación, dice. Bueno, el punto es que esta era una bruja en serio, ¿ya? Hechicera, de verdad. Y ella alimentaba a 850 profetas. La mitad eran de Baal, la otra mitad eran de Acera. Y que comían de la mesa de Jezabel. Y de los profetas de Jehová Dios, solamente había quedado uno que se llamaba Elías. O sea, él pensaba que era el único, como a veces nos pasa a nosotros, ¿cierto? Pensamos que somos la última chupa del mate. Porque cuando Elías le reclama al Señor, le dice: Señor, solamente yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y Dios lo mira y le dice: oye, me he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla, es mi remanente. Así que nunca pienses que eres el único, hay otros más. Amén. Entonces le cuento, había una disputa en Israel y Elías, dice la palabra, que él estaba enardecido. Dice que había un vivo celo por Jehová de los ejércitos en él. Y le dijo a Israel: dejen de claudicar. Si Baal es Dios, sírvanle. Y si Jehová, id en pos de él. Le dijo: los desafío a algo. El Dios que responda por medio de fuego, que ese sea Dios. ¿Se acuerda que lo cantamos? El Dios que responda por medio. Y los profetas dijeron: ya, bueno, sí. Entonces Elías hizo lo siguiente, lo que dice acá la escritura: acercaos a mí. Y el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Dice que tomó 12 piedras conforme al número de los hijos de Israel, de las tribus, y volvió a edificar el altar. Y le dijo: el Dios que responda por medio de fuego, ese es Dios. Y los profetas de Baal y Acera pusieron su altar, dice la escritura, pusieron el buey sobre la leña y empezaron a gritar: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Y se sajaban con cuchillo así, chorreaba la sangre, escandalosos los tipos. Y estuvieron como 3 horas los tipos ahí gritando y nadie respondió. Y Elías se burlaba y le decía: pero griten más fuerte, porque Dios a lo mejor anda de camino o está en una siesta, o qué sé yo qué está haciendo, tienen que clamar más fuerte, se burlaba. Cuando llegó el turno de Elías, dice que él puso la carne para el sacrificio sobre el altar. Y dice que además hizo una zanja alrededor y además derramó agua. O sea, tenía una fe el tipo impresionante. Pensaba que con agua se prendía el sacrificio. Le puso agua alrededor, hizo una zanja y clamó al Señor, y Dios le respondió por medio de fuego. Dice que Dios envió fuego del cielo que consumió la carne, la leña, las piedras. Él lamió el agua de la zanja y ¿sabe lo que quedó? Cenizas. Cenizas. Y fue una victoria tremenda. Dice que Elías, que era cosa seria ese tipo, oiga, agarró los 850 profetas, los llevó a un arroyo y allí, dice la palabra, los degolló. Chao, se los pitió a todos. No tenía cero misericordia, amor de Dios, nada. Se lo echó a todos. Agarró una cortapluma y y el Señor dio una gran victoria a su pueblo. Pero mire lo que tuvo que hacer Elías. Tuvo que arreglar el altar que estaba como arruinado. ¿Sabe lo que dice el original? Dice que el altar había sido derribado. Esto es, cuando tú no usas tu altar, tú lo derribas. O sea, no es que el altar quede ahí bonito, arreglado, pero sin carne para el sacrificio, sin leña,
sino que cuando tú no lo usas, lo derribas. ¿Me estás siguiendo? Entonces, tenemos que volver a edificar el altar de Dios. Entonces, cuando tú usas el altar se va perfeccionando. O sea, tú puedes decir, pastor, es que yo no sé orar, pero a orar se aprende orando. Usted no va a aprender a orar con oración 1, oración 2, introducción a la oración, los métodos de la oración, como dice Dante Gebel, la oración ataca de nuevo, oración la venganza, oración el regreso. ¿Ah? No, usted no necesita un curso de oración para orar. Usted necesita poner la oración en práctica y hablar con su Padre Celestial en el lugar secreto, punto. Usted puede tener mucha teoría de oración, pero si usted no practica, usted nunca va a lograr perfeccionar su altar. Y Dios quiere que tú perfecciones tu altar, porque si perfeccionas tu altar, si pones leña y carne en tu altar, Él puede enviar el fuego. El fuego no lo pones tú, el fuego viene del cielo. Lo que tú pones es la carne, la leña y el altar vuelto a edificar. Tienes que edificar el altar de Dios en tu casa, en tu vida. Amén. Entonces Elías desafió a Israel, le dijo: el Dios que responda por fuego, que ese sea Dios. Ahora, escucha, para que descienda fuego del cielo, debe haber un altar personal. Diga conmigo, altar personal. Escucha, no es un altar familiar, es un altar personal. O sea, tú en tu casa puedes tener varios altares, pero si tú no edificas un altar personal, de nada te sirve edificar un altar familiar. No es que nosotros oramos en familia, pastor. No sirve. Sirve cuando tú tienes edificado tu altar personal y luego vas al altar familiar. ¿Ah? Porque Dios te quiere hablar a ti. Porque escucha, hay cosas que Dios quiere tratar contigo en la intimidad. Y si te las dice cuando estás en familia, vas a pasar una vergüenza. ¿Me estás siguiendo? Entonces tienes que tener un altar personal. Diga conmigo, altar personal. Si no hay altar, no habrá fuego. Por eso Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Ahora escucha, ¿cómo podemos orar por los enfermos y que sean sanados? Resolver las crisis, salir de los problemas. No es posible si no hay un altar. Escúchame, no es posible si no hay un altar. Entonces tú te vas a quedar pegado en la situación que estás pasando mientras tú no decidas edificar un altar a Jehová. Es así, punto. No le dé más vuelta al asunto. No le diga, no, es que tiene que venir otro con una mayor unción para que me libere. No, es que tiene que venir alguien porque yo estoy en una región de cautiverio. Y te justificas a ti mismo la situación que estás pasando y no tomas responsabilidad. Escucha, en esta iglesia usted es un creyente que va a tener responsabilidad por lo que usted está pasando. No le eche la culpa al Señor, no le eche la culpa al esposo, no le eche la culpa a los hijos. Tú estás viviendo de acuerdo al altar que tienes, punto. Es que usted no sabe mi vida, pastor. Sí, mira, no sé tu vida ni me interesa tampoco saberla. Lo único que me interesa es entregarte la palabra que te tiene que activar para que tú edifiques tu altar y salgas de tus problemas, tú por las tuyas. ¿Entiende? Porque los pastores cuidamos, alimentamos, pero yo no voy a resolver tu problema. Tú tienes que resolverlo. Tienes que dejar de ponerle vellones a Dios. Uy, hoy Señor, me gusta esta niña. Hoy si viene con una panty verde, entonces significa que esta niña es para mí. No, tonteras, cosas absurdas. Tú tienes que vivir en integridad, buscando a Dios de acuerdo a su palabra. Déjate de vivir por vellones y comienza a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios que Él tiene para ti, que te quiere revelar cada día. Diga conmigo, responsabilidad. Diga conmigo, responsabilidad sacerdotal. Tú eres el sacerdote y tú tienes que acomodar la leña sobre el altar y el holocausto sobre el altar y edificar el altar si es que está arruinado. Dígame amén bien fuerte. Primera de Reyes 12:38 dice: entonces cayó fuego de Jehová
y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Escúchame, el altar nos va a ayudar a sostener la bendición. El altar lo que hace, te ayuda a sostener la bendición. Entonces, donde no hay altar, pierdes el negocio. Donde no hay altar, pierdes la liberación. Donde no hay altar, pierdas la sanidad. Escucha, porque nadie puede sostener la bendición sin el altar de la vida personal. Dios te sana y te vuelve la enfermedad. ¿Qué pasó? El altar te falló. Perdiste el negocio que tenías. ¿Qué pasó? El altar te falló. Un altar arruinado indica, escucha, que no hay relación con Dios, porque el altar es el lugar de encuentro con Él. Cuando hay un altar en tu vida, ahí se quema la aflicción, se quema la crisis, se quema la enfermedad, porque en el altar es donde desciende el fuego para consumirlo todo. Holocausto completamente quemado. Estás enfermo, estás en crisis, estás sin trabajo, estás adicto, estás con problemas, estás con un montón de cosas. Edifícate un altar para que todo se queme allí. Y lo que va a quedar van a ser cenizas, y la gloria de Dios va a llegar a tu casa, y la presencia de Dios va a santificar tu hogar, te va a santificar a ti, te vas a encontrar con Él. Ahí Él te va a hablar, ahí Él te va a proveer, ahí Él va a estar allí contigo guardándote. Altar personal. Primera de Reyes 18:39. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Escucha, cuando el pueblo vio la respuesta al clamor de Elías, reconoció que Jehová era Dios. Cuando tú ves que Dios te responde, entonces tu fe es afirmada y levantada. Pero eso no es posible si primero no hay un altar. ¿Quieres ver respuesta de Dios en tu vida? Edifica el altar. Y luego que edifiques el altar, Dios te va a responder. ¿Y qué va a pasar? Tu fe se va a afirmar. Vas a decir: wow, Dios está conmigo de verdad. Él me está sacando adelante de verdad. Él me sanó de verdad. Wow, los propósitos de Dios son en serios. Me dio el trabajo que yo necesitaba. Respondió a la aflicción de mi corazón. Pero todo depende de tu altar. Todo depende de tu altar. Sigo, algunas cosas importantes referentes al altar. Número 1. El altar es la voluntad de Dios que todo creyente edifique su altar. Escuche, usted no puede depender de mi altar. Está acá. Usted no puede depender de mi altar. Mi altar es mío, y de mi altar comen mi esposa y mis hijos. Pero usted no puede depender de mi altar. Es que usted es mi pastor. Sí, muy pastor tuyo seré, pero yo vivo en mi casa, tú vives en la tuya. ¿Me estás siguiendo? Tu altar es propio. La voluntad de Dios es que todo creyente edifique su altar. Y otra vez, el altar es el lugar donde el hombre y Dios se juntan. ¿Tiene su tiempo de intimidad con Dios en el baño? Bueno, el baño es su altar. ¿O es en tu dormitorio? Bueno, ahí es su altar. ¿O es en tu living? Bueno, es ahí tu altar. Pero tú tienes que tener un lugar para edificar altar al Señor. Entonces, número 1, es la voluntad de Dios que todo creyente edifique su altar. Número 2, un altar siempre es el lugar donde viene la realización de Dios en nosotros. O sea, Jacob se dio cuenta de que Dios era real en el altar. Génesis 35:7 dice: y edificó allí ¿qué edificó Jacob allí? Un altar. Y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. El altar es donde se te aparece Dios. Dios quiere una relación personal contigo, no a través del pastor, no a través del líder de Casa de Paz, no a través de la persona que te predicó la palabra. Dios quiere hablar contigo personalmente. Personalmente, porque la vida del cristiano no se va a afirmar a través de lo que otros me digan. Dios tiene que hablarme a mí. ¿Usted me entiende? O sea, cuando Dios me llamó al ministerio, yo respondí porque Él me llamó a mí en lo personal, en mi privado, en mi habitación. Dios me habló y me dijo que quería que yo fuera pastor. ¿Que recibí montones de profecías al respecto? Claro que las recibí, pero vinieron para afirmar lo que Dios me había hablado a mí. ¿Me está entendiendo? Entonces, si tú no tienes un altar personal, escucha, no sirve lo que otros te puedan decir.
Porque si además no tienes el discernimiento espiritual para entender si esa palabra viene de Dios o no, esa palabra te puede destruir. ¿Me estás siguiendo? Quiero que entienda la importancia del altar personal. Cuando no hay altar, no sientes que Dios está. Que pastor, no siento la presencia del Señor. Pero si no tienes altar, Dios no va a estar ahí. ¿Me entiendes? O sea, Dios está en todo lugar, es omnipresente. Pero Dios se manifiesta si hay un altar. Dios está aquí. Dios está en todo lugar. Donde quiera que vayas, Dios está. Pero que se manifieste, eso es otra cosa. Número 3. El altar es el lugar donde usted y todo lo que hace es santificado. Mateo 23:19. Jesús le está hablando a los fariseos y les dice: necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Escucha, el altar santifica todo lo que tú ofreces en él. El altar santifica tu ofrenda. Cuando tú ofrendas sin tener un altar, escúchame, tu ofrenda no es recibida como Dios lo requiere. Por eso, escuchen, aunque diezmas y ofrendas, no eres prosperado porque no tienes un altar que santifique la ofrenda que estás presentando. Dios no puede multiplicar, ni bendecir, ni sostener, ni prosperar lo que no se presenta en un altar. Ofrecer ofrendas fuera del altar es como echar dinero en un saco roto. Estás diezmando y ofrendando y aún así no estás siendo prosperado. Hay un problema de altar. Si santificas el altar, tu ofrenda también es santificada. Mire, si su altar no está edificado y usted ofrenda, usted está perdiendo dinero. ¿Me está siguiendo? Cuando el diseño de Dios para bendecirnos es que diezmemos y ofrendemos, pero sobre un altar. Y cuando tú presentas tus ofrendas para el Señor en el altar, entonces el altar las santifica, las prospera, la bendice y sobrenaturalmente Dios comienza a proveer. ¿Por qué falta fuego en los creyentes hoy en día? Porque no adoran, no alaban, porque flaquean en la crisis, porque el altar está roto, está arruinado. A veces yo me doy vuelta para mirar a ver si usted está adorando o no. Y su lenguaje corporal me dice a mí si usted tiene altar o no tiene altar. No, si usted está jodido conmigo, hermano, sí, ya. Hay gente que se enoja cuando digo esto, pero de verdad, si a usted no le gusta, mejor búsquese otro pastor, porque conmigo va a tener problemas siempre. Yo todo el tiempo le voy a estar picaneando ahí. Pero es porque lo amo, hermano. No porque quiero que se sienta mal. Es porque quiero que entienda que usted necesita un altar. ¿Me entiende? O sea, su altar a mí no me afecta en nada, pero le afecta a usted. A mí me afecta mi altar, pero a usted le va a afectar su altar. Por lo tanto, si usted no es responsable con él, el que se jode, perdone la palabra, es usted, no yo. Se lo digo en el amor del Señor. No se me ofenda. Pero escuche, es que yo tengo que hablar claro, porque yo voy a ser responsable delante de Dios de lo que yo le enseñe, ¿me está entendiendo? Y para mí eso es mortalmente serio. Entonces yo quiero una iglesia prosperada, bendecida, de hijos de Dios que estén bien, con salud, con trabajo, avanzando, conquistando, prosperando. Pero eso depende de usted, no de mí. Es así. Amén. Sigo. Ya termino, no se me desespere. Entonces tengo que edificar mi propio altar, porque tengo que saber cómo sostener la bendición. Escuche. Las hijas e hijos no tienen su propia unción
hasta que edifican su propio altar. ¿Me entendió? Porque cuando vengan las crisis tienes que saber que Dios responde con fuego sobre el altar que tú mismo has edificado. Tú no puedes depender del altar de tu papá. Tienes que tener tu propio altar para tú poder vencer. ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces, si usted quiere tener su propia unción, entonces usted tiene que tener su propio altar. Porque es en el altar donde se unge con aceite la harina que se presentaba. ¿Está acá? Si no hay altar, no hay unción. Punto. Número 2, escuche, padre de familia, acá les voy a dar. Los hijos deben conocer el altar del padre. Tus hijos pueden edificar su altar cuando te ven a ti edificar el tuyo. Mamás, papás que vienen a mí me dicen: uy, pastor, usted no sabe, pero mi hijo es tan rebelde. Pregunta, ¿tu hijo, tu hija te ha visto a ti edificando tu altar? Ahí. Hasta a mí me dolió. ¿Te ven? El Daniel es el primero que se levanta en la casa después de mí. Cuando él se levanta temprano en la mañana, no ve al papá viendo Netflix ni leyendo el diario. ¿Sabe lo que hace él? Ve al papá orando en sus rodillas. Todos los días él se levanta, yo ya estoy abajo orando. Para él es normal ver al papá orar. Él entiende que en la oración hay poder, porque él ve que para el papá la oración es la prioridad de él. ¿Sabe? Mi hijo va a ser más ungido que yo. ¿Sabe lo que hicimos con mi esposa? Los vamos a sacar del colegio, le vamos a hacer homeschool. Le vamos a enseñar nosotros en la casa. Pero ¿sabe lo que él va a hacer primero antes de estudiar? Usted ya sabe lo que él va a hacer. Orar con el papá todos los días. De manera que él, cuando tenga 20 años, 18 años, él va a tener una cultura de oración y de búsqueda de Dios. Para él eso no va a ser una eventualidad, va a ser la normalidad. Y si pasa un día sin orar, él se va a sentir raro, extraño, porque ya lo va a ver incorporado en su sistema. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿tus hijos te ven orando? Ayer estaba muy alegre. ¿Por qué me dejaste solo tú? Hace rato me dejaste solo. Ayer fui al concierto de Barak. Llegamos como a las 2 de la mañana a la casa. Y estaba Rodrigo también. Ni siquiera nos programamos para ir juntos, pero que hemos sentado al lado con la Nachita. ¿Sabe lo que me encantó ver? Papá e hija adorando juntos. Los dos con sus brazos levantados, llorando, quebrantados delante de la presencia de Dios. O sea, ¿cuál es la imagen que esta pequeña tiene de su padre? De un hombre que busca a Dios. Rodrigo me decía: pastor, ¿sabe lo que quiero hacer ahora? Cuando vaya al Chaco quiero ir con ella. ¡Qué tremendo! O sea, exponer a su hija a la presencia de Dios. Proporcionar las atmósferas y los ambientes donde ella pueda ser impartida. ¿Qué estás haciendo tú por tus hijos? ¿Qué es lo que haces con ellos? Vemos una película juntos, excelente. Vamos a hacer deporte juntos, excelente. ¿Pero estás orando con ellos? ¿Te ven a ti orar quebrantado delante de la presencia de Dios? ¿O no? Esta iglesia tiene que ser diferente. Si no es diferente, yo me muero en el intento. Tus hijos van a ser mejores que tú, van a ser más ungidos que tú, van a caminar en poder más que tú, pero tú les vas a pavimentar el camino para que ellos lleguen a esos niveles. Amén. Nosotros no estamos jugando a la iglesia, hermano.
¿Usted cree que yo vengo a jugar acá o que lo hago porque me gano la vida en esto? No, si esto tiene que ser nuestra razón de vida, amados. Si el evangelio no es juego, no es algo del fin de semana, así para el domingo, no, porque es bonito, no. Esta es una forma de vida. ¿Usted me está captando el asunto o no? No es que usted dejó de ser católico para ser evangélico, no, basura eso. Usted está en esto para ser transformado, cambiado, para usted alcanzar el potencial completo de lo que Dios puso dentro tuyo. Para eso usted está acá. Si no, vámonos todos para la casa a ver partido, no sé. Altar, diga conmigo, altar. Diga conmigo, altar. Entonces los hijos tienen que conocer el altar del papá. Génesis 22:9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Isaac conocía los altares de su padre. Escucha, hay tiempos en los que vives del altar de tu papá, pero cuando maduras tienes que vivir de tu propio altar. Cuando comenzamos la iglesia y comenzamos a orar acá, la pastora y yo teníamos que estar sí o sí en todas las intercesiones del día lunes o el día domingo. Teníamos que estar. Hoy yo ya estoy delegando un poco esa parte. No es que no quiero estar, o no es que me levanté tarde y no alcancé a llegar, lo hago a propósito. ¿Sabe por qué? Porque mis hijos en el espíritu ya vieron cómo papá edifica un altar. Ya vieron a la mamá edificando un altar. Ahora hay que lanzarlos para que ellos aprendan a edificar lo suyo. ¿Me está entendiendo? Por eso usted tiene que llegar a las 10:30. Usted le digo, ay pastor, si no llega a las 10:30. Yo lo veo que llega después. Sí, lo hago a propósito, lo hago. Y lo hago porque soy el papá de la casa. Para eso pagué un precio antes que usted. Pero usted llegue pues, porque usted no es el papá. Usted necesita aprender. Usted necesita hacer altar. Amén. Usted lo necesita. Diga conmigo, yo lo necesito. Sí, lo necesita. Y el que dice que no lo necesita está viviendo en orgullo. Bueno, piérdase en la podredumbre que usted está viviendo. Punto. Listo. No estoy enojado. ¿Qué clase de pastor? Primera de Reyes 1:50. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Mire, acá lo estoy introduciendo a otra cosa. Los cuernos del altar. El altar tenía cuernos, cachos. Y dice la escritura que cuando una persona venía siendo perseguida por otro, se iban al altar y se agarraban de los cuernos del altar. Se agarraban de los cuernos. Entonces pregunta, ¿estás pasando una crisis, una enfermedad? Agárrate de los cuernos del altar, porque allí hay protección, hay provisión. Ahí el diablo no te puede tocar. Agárrate de los cuernos del altar. Aunque te estés cayendo, agárrate de los cuernos y ponte a orar. Dile, Señor, yo no sé cómo orar, pero aquí tú me vas a enseñar a orar. Señor, no hay fuego en mi altar, pero tú vas a mandar el fuego. Aquí vengo, Señor, te pongo toda mi carne viva aquí. Aquí te pongo mis vicios. Aquí te pongo lo que me gusta hacer. Aquí te pongo mis pecados, Señor. Pero manda el fuego. Él va a mandar fuego. Número 3, escuche, mientras seas nuevo o inmaduro, Dios te permite vivir del altar de otros, pero Dios espera que al crecer tú tengas tu propio altar. Mientras comienzas la vida cristiana, hay un líder de casa de paz, o hay un pastor, o hay alguien que te está ayudando, pero al pasar el tiempo tienes que ir madurando. Deja de depender del altar de otros, deja de depender de la unción de otros y edifica tu propio altar. ¿Dónde encuentras su altar? En las circunstancias difíciles de la vida. Si tú nunca hubieras pasado ese problema financiero por el cual estás pasando hoy día, estarías de vacaciones en las Bahamas. Pero estás aquí buscando a Dios. Si nunca hubieras pasado esa enfermedad, hoy día estarías cómodo en tu casa.
Entonces, Dios está usando tu crisis para moverte a restaurar tu altar arruinado. En tu crisis encuentras tu altar. Ahí es donde lloras, ahí es donde tú te humillas, ahí es donde tú reparas tu altar. Mientras tú no tienes problemas, no hay altar. He conocido todos estos que llegan al Señor cuando, con el problema, con la crisis, con la enfermedad, porque necesitan edificar un altar. Entonces, en lo natural se pone leña y luego tú pones el fuego. Luego puedes poner el fuego cuando Dios lo manda. Y en lo espiritual es así también. Pone leña. Sin leña no hay fuego. Pregunta, escúcheme. ¿Cómo poner la leña? Número 1, la leña es la alabanza y la adoración. Si tú nunca alabas ni adoras, no hay leña. Si tú no oras ni ayunas, no hay leña. Si tú no lees la palabra, no hay leña. Ahora, Dios puede mandar el fuego. El problema, ¿se va a encontrar con leña en tu altar o no? Porque Dios puede mandar el fuego, pero si no hay leña, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve el fuego sin leña? No sirve, se va a apagar. Porque el fuego necesita algo que quemar para permanecer encendido. El entregarte y el morir al yo es poner leña. Donde estás muriendo, estás poniendo leña. Me apuro. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Fruto de qué? De labios. ¿Qué hace con los labios? Usted habla. Por eso que le digo, repita conmigo. Por eso que le digo, alabe. Por eso que le digo, adore. Por eso le digo, abra su boca. Porque Dios está buscando ¿qué? Fruto de labios que confiesen su nombre. Ofrezcamos siempre, no a veces, no cuando tenga ganas, no cuando no hay problema, no cuando no hay enfermedad ni dificultad. Dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de ¿qué? ¿Sacrificio de qué? Alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces usted tiene que hablar, eso es sacrificio. Romanos 12:1. Así que os exhorto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar ¿qué? Vuestros cuerpos, ¿como qué? Como un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente ante Dios. Esta es vuestra adoración verdadera. Diga conmigo, adoración verdadera. Otra vez, diga conmigo, adoración verdadera. ¿Cuál es la adoración verdadera? Cuando usted presenta su cuerpo como un sacrificio que está viviendo ante Dios. Cuando usted no tiene ganas de orar y usted se levanta a orar igual porque es porfiado, punto. Cuando usted está ahí en depresión, ahí llorando, pero usted resurge y dice, yo voy a buscar a Dios o me voy a morir en el intento, punto. Sacrificio. Sacrificio es algo que te cuesta. David dijo, no voy a ofrecer sacrificios a Dios que no me cuesten nada. Servir a Dios te va a costar. Servir a Dios te va a costar levantarte de madrugada a orar. Servir a Dios va a costarte venir al tabernáculo. Servir a Dios va a costarte involucrarte en el ministerio de intercesión. Eso es servicio, sacrificio. Mientras no hay sacrificio, tampoco habrá fuego. ¿Usted creía que iba a ser público nomás? Del show que monta el pastor para hablarle a una palabra bonita. No. Usted tiene que estar presentando un sacrificio. Es que no tengo tiempo, entonces sacrifica tu tiempo. Usted tiene tiempo para lo que a usted le gusta. ¿Cuánto rato pasa en el Face? ¿Cuánto rato pasa jugando Tetris? ¿Cómo se llaman los juegos de ahora? ¿Cómo se llaman? Xbox, Play, FIFA. Hoy pastor legalista. No. ¿Está mal eso? No, no está mal. Pero ¿cuál es la prioridad? Tu prioridad es a lo que le dedicas más tiempo, punto. Si tu prioridad está en el trabajo, tu corazón está en el trabajo. Si tu prioridad está en Dios, tu corazón va a estar en Dios. Es así. Qué pesado el pastor. Pesado. Hoy gallo más pesado. Cada vez que ayunas, pones leña para el fuego. Cada vez que adoras, pones leña para el fuego. Cada vez que intercedes, pones leña para el fuego.
Escúchame, cuando lo haces en un momento difícil, la calidad de la leña es mayor. ¿Me está escuchando? Cuando usted está pasando, está todo bien en su vida, hay dinero, prosperidad, abundancia, salud, lo que usted ofrece delante de Dios no le está costando. ¿Y usted no tiene la culpa? No tiene la culpa. Pero cuando usted está pasando por la prueba y usted elige presentar un sacrificio vivo para el Señor, esa leña es de la mejor calidad que usted puede dar al Señor. Donde no hay sacrificio continuo, el altar se empieza a arruinar y no puede sostener la bendición. Termino con esto, 1 Pedro 2:5. Vosotros también sois edificados como piedras vivientes, como casa espiritual ¿para qué? ¿A fin de qué? A fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pasen los músicos, por favor. Somos piedras vivientes, somos sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Escúchame, para eso te llamó Dios. ¿Qué hacía el sacerdote? Ofrecía sacrificios. Hola. ¿Qué hacía el sacerdote? Ofrecía sacrificios. Esa era la pega de él. Tú eres un sacerdote del nuevo pacto. ¿Cuál es tu pega? Ofrecer sacrificios espirituales a Dios, aceptables por medio de Jesucristo. ¿Está acá? Entonces, cuando edifiques tu altar, tienes que usar tus propias piedras, tus propias ofrendas. Tienes que adorar y orar por ti mismo. Diga conmigo, lo voy a hacer por mí mismo. No se la cree. Dígalo fuerte. Lo voy a hacer por mí mismo. Muy bien. Tienes que adorar y orar por ti mismo. Escucha, y enséñale a tus hijos que por un tiempo van a vivir de tu altar, pero que van a aprender a edificar el suyo propio. Tienes que enseñarle a tus hijos. Escucha, papá, mamá, tienes que enseñarle a tus hijos que ahora lo que ellos están viviendo es producto de tu altar, pero que un día ellos van a tener que vivir por el altar de ellos. O sea, Luis Lizama, usted tiene que enseñarle a Benjamín y a Paulette, estos dos niñitos tan feos que le salieron. No, son lindos, ¿no? Sobrinitos lindos. Él les tiene que enseñar a ellos a edificar su altar. ¿Cómo se hace eso? Vengan, voy a orar, quiero que estén conmigo. Luego vamos a orar juntos. Luego, tú ora y yo te veo cómo lo haces. Luego, entonces ahora ora tú solo. Le di tremenda clave. Póngase de pie. Cierra sus ojos. Cierra sus ojos, le dije. ¿Qué está conversando y riéndose? Cierra sus ojos, le dije. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú. Precioso eres. Altares. Quiero altares, dice el Señor. Altares. Estoy buscando hombres y mujeres, dice el Espíritu Santo, que edifiquen un altar, que arreglen el altar que está arruinado, que tomen piedras para construir el altar que había sido derribado. Dice el Espíritu de Dios, quiero hijos, no quiero sobrinos ni parientes, quiero hijos que tienen una relación personal conmigo. Vamos a hacer tres cosas.
Primero vamos a pedir perdón por los altares arruinados. Después vamos a hacer un compromiso con Dios de levantar un nuevo altar. Y después vamos a pedir al Señor que envíe su fuego sobre nuestros altares. Donde usted está ahora, pida perdón por su altar arruinado. Vamos, levante su voz. Ministren, solo música, solo música. Vamos, usted sabe si su altar está arruinado o no está arruinado. Es una cuestión personal. Usted sabe. No se me haga el loco, usted sabe si su altar está arruinado o no está arruinado. Y este es el tiempo de pedir perdón por el altar arruinado. Vamos, no sea tímido. Suéltese delante del Señor. Esto es entre papá y usted, entre Dios y usted. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, aquí están tus hijos, hijos del Padre, lavados por la sangre, que a veces nos portamos bien, a veces mal, pero hijos al fin y al cabo. Todos los que estamos aquí somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La sangre de Jesús nos ha lavado y nos ha limpiado. Hay personas acá que no se sienten hijos, pero sabes que eres hijo y eres hija, amado y amada por Dios. No hay problema en eso. Tú ya estás seguro en Cristo. Tienes un lugar en el corazón del Padre. Pero tienes que volver a edificar el altar que está arruinado. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos perdón en esta mañana, Señor, por haber arruinado nuestros altares, por haberlos derribados, por el no uso. Porque cuando no hemos presentado nada delante de ti, Señor, estamos arruinando nuestro propio altar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos perdones. Diga conmigo, Padre, en esta mañana te pido perdón por arruinar mi altar personal. En esta mañana, lávame y límpiame con la sangre de Jesús. Perdóname por este pecado tan sutil que no me he dado cuenta. Perdóname, Señor, y te pido que me ayudes a edificar un altar personal en el cual pueda encontrarme por la mañana, por la tarde, continuamente presentaré delante de ti sacrificio de alabanza, sacrificio de adoración, sacrificio de intercesión, sacrificios presentaré delante de ti. Padre, hoy hago un compromiso contigo de levantar un nuevo altar. Un nuevo altar. Lo levantaré para ti, para encontrarme contigo todos los días. Y en ese altar voy a llorar, me voy a entregar, voy a morir todos los días a mi carne y voy a levantar altar de adoración al Dios vivo, al Dios vivo, al Dios vivo. Padre,
tu fuego. Vamos, iglesia, ahora clama que envíe su fuego. Oh, Padre, envíalo ahora. Oh, voy a Sheyakando, róbase. Oh, fuego, 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 fuego. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Recíbelo, recíbelo. Fuego de Dios. Fuego, 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 más, más. Oh, 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 más, fuego, fuego, fuego. Fuego, 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 más, 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 más. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Fuego, 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 recíbalo, recíbalo. Oh, bobo, ya sheya, catorrabasea. Más fuego del Espíritu. Fuego del Espíritu. Fuego, más, 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 más. Oh, fuego, 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 fuego. Fuego, fuego. Roba, voy a sheya, catareba, shianda. Padre, más. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego, 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 fuego. Más, más, más. Padre, sobre Raúl, mi hijo. Fuego, fuego, fuego. Fuego de Dios. Aleluya. Declárelo. Cántale al Señor. Fuego. Una ofrenda. Dígale, para ti. Padre, un fuego de renuevo ahora. Vamos, adore. Adore, adore. Padre, más, más. Roba, sheya, catarabasea. Más sobre tu sierva. Roba, sheya, catarabasea. Padre, más. Roba, sheya, catarabasea. Oh, sheya, acá. Nuevo fuego, fuego. Shekatarabase, osadía para predicar. Roba sheya katorabase. Más, más, más. Oh, voy a sheya kata. Padre, fuego sobre tu siervo. Roba sheya kandorabase. Nuevo, fuego nuevo. Fuego nuevo. Oh, voy a sheya acá. Padre, fuego sobre tu hija. Oh, voy a Shiakandarabase. Vamos, adore, adore, adore. Padre, fuego sobre tu hija. Ahora más, 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 más. Más, más, más. Padre, sobre mi hijo Miguel, fuego. Robo Shiakandarabase. Robo Shiakandarabase. El Espíritu de Dios te dice, hijo, persiste. Persiste. Una y otra vez te levantaré. Roba Shayaka. Una y otra vez te levantaré. Robo Shiakandarabase. Padre, más fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego, fuego. Fuego, Padre. Robo Shayaka. Fuego, fuego, fuego. Se quema enfermedad. Robo Shiakatarabase. Se quema, se quema, se quema. La redujo a ceniza. Róbase. Adore a Dios. Padre, fuego, más fuego. Róbase, pasión por las almas. Rabashayaka, fuego de pasión por las almas. Rabashayaka. Rabashayaka, tarabasa, milagros, sanidades. Rabashayaka. Voy a hacer, edifique altar, edifique altar. Edifique altar. Oh, voy a Shayaka. Rábase, dígale, porque tú eres mi Dios. Porque tú, oh, voy a hacer acá. Padre, fuego sobre los músicos, fuego. Oh, voy a Shiakatorobosea. Fuego de tu presencia. Catorobosea. Para ti. Porque tú eres mi Dios.
escasez, de esterilidad. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos a este fuego, a este poder que cubre, Señor, todas nuestras áreas de la vida. Padre, aquella que estaba estéril, Señor, que de ahora, que dé fruto, Señor, en el nombre de Jesús. Mueve las aguas del estanque de nuestra vida. Padre, tu fuego, venga, Señor amado, a quemar todo espíritu extraño de nuestra vida. Toda adoración extraña, Padre, en el nombre de Jesús. Queremos adorarte solo a ti, Señor. Trae arrepentimiento a nuestro corazón. Trae arrepentimiento a nuestro corazón. Padre, tu fuego venga, Señor. Nuevas oportunidades, Señor. Nuevas oportunidades, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cuántos recibieron el fuego? ¿Cuántos levantaron un altar otra vez al Rey de Gloria? ¿Cuántos lo volvieron a levantar? Oh, yo percibo en el ambiente espiritual altares que se levantan, altares que se vuelven a edificar. Altares nuevos. Veo en el espíritu altares brillantes, edificados con piedras de plata. Vamos a sellar esta palabra con una ofrenda.